Confírmame. Ok, gracias. Listo, vamos a comenzar el último módulo. Ya son las últimas 4 clases del pricing. En este caso vamos a ver la parte que corresponde a aduanas. ¿Ya? Bueno, no sé, de repente algunos temas, de repente lo has visto al momento de estudiar o no. Y acá lo vamos a ver y tratar de explicar lo más concreto posible. ¿Ya? En esta parte del pricing aduana, lo que vamos a hacer es revisar todo lo que inhibe o lo que involucra la documentación y el proceso del despacho. ¿Ya? Entonces, aquí en toda esta diapositiva vamos a hablar en concreto de todo lo que es necesario para conocimiento de una operación aduanera de importación para el consumo. Y seguramente quizá podamos comentar alguna otra que pudiera haber, ¿no? ¿Ok? Entonces, también vamos a presentar documentación, ¿no? Una documentación amplia, ¿no? Dos tipos de documentación de dos operaciones, ¿ya? Para conocimiento, claro, vamos a explicar la teoría, pero también tiene que ir acompañado de documentación, ¿no? Llámese documento de transporte, seguros, certificados, ¿no? De una operación efectuada el año 2020, si no me equivoco, está ahí, ¿no? También lo que es en sí una proforma, ¿no? Ya emitida por una agencia de aduana. También vamos a ver cómo se obtiene un flete, ¿no? Y también vamos a ver varios conceptos que de repente en algunos casos son novedosos, pero es necesario el conocimiento, ¿no? Entonces, si estamos eh, con el perfil de efectuar un pricing en el tema del comercio exterior y sobre todo en el tema aduanero, entonces necesitamos saber, ¿no? Los pasos que involucra. Seguramente que no al detalle, ¿no? Sumamente el detalle, porque el detalle involucra, pues, de repente que uno necesite saber el 100% de una clasificación arancelaria, el 100% de preferencias arancelarias, 100% de valoración, ¿no? De tributación, legislación, etcétera, ¿no? Entonces, sí, seguramente va a ser necesario que se sepa, de todas maneras, los procesos, ¿no? Porque sin ese conocimiento de procesos, no podemos seguramente poder efectuar un correcto análisis, ¿no? Ok, entonces, valga la disyuntiva de acotar esa introducción para poder ingresar a lo que es una documentación del despacho, ¿ya? Ojalá pueda ingresar a alguno de tus otros compañeros, ¿no? De repente pueda ingresar Sami, que es el que estaba ingresando también. Entonces, uno de los documentos que más de una oportunidad se ha comentado es el documento de transporte, ¿no? Entonces, muy aparte del concepto que para cuál se usa el documento de transporte, aquí hay un tema diferente y va a ser necesario que se sepa, ¿ya? Entonces, vamos a ver. Dice, documento de transporte, término genérico que comprende el documento marítimo. Pero antes de decir, el examen todo bien, ninguna consulta, todo correcto, o de repente quedó alguna duda.
Ok, gracias. Si por alguna razón vas a salir de la clase, por favor, me avisas, ¿ya? Para poder estar atento, porque de repente puedo hacer alguna consulta y si alguien no está, ¿no? Mal haría, pues, en proseguir, ¿ya? Por favor, me avises. Ok, entonces, en cuanto a la documentación del transporte, como venía acotando, ¿no? Acá hay una introducción, término genérico que comprende el documento marítimo, aéreo, terrestre, fluvial o ferroviario. Aquí se indica ferroviario, ¿no? Es porque en otros países sí se usa esta vía, ¿no? Acá en esta parte del mundo no. No hay ferrocarril que involucre pues el traslado de mercancía en más de dos países. No hay, ¿no? Solamente hay ferrocarril, por ejemplo, en el centro, ¿no? No que traspasa fronteras, lo cual sí sucede pues en Europa, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí tenemos fluvial, por ejemplo, ¿no? A través del río Amazonas, ¿ya? Ok, entonces, documento que comprende el documento marítimo, aéreo, terrestre, fluvial, ferroviario, que el transportador respectivo o el agente de carga internacional o el operador de transporte multimodal entrega como certificación del contrato de transporte y recibo de la mercancía que será entregada al consignatario o destinatario en el lugar de destino, ¿no? Entonces, cuando hablamos de transportador respectivo, nos estamos refiriendo directamente a una línea aérea o a una línea marítima, ¿no? Cuando hablamos de agente de carga, ya sabemos que el agente de carga es aquel que consolida mercancía. Y cuando hablamos de un operador de transporte multimodal, ¿no? Estamos refiriendo a que es una sola empresa la que va a generar el documento de transporte multimodal si viniera, por ejemplo, aéreo y prosiguiera su ruta marítima o terrestre, ¿no? O viceversa. Cuando este documento es expedido por el transportador, se denomina documento de transporte directo, es decir, cuando es emitido por una línea aérea, una línea marítima, es un documento de transporte directo, ¿no? Por ejemplo, los documentos de transporte marítimo de la línea Hapag-Lloyd, de la línea MSC, ¿no? Mediterranean Shipping Company, ¿no? A ver, otra línea de la línea MERS, por ejemplo, ¿no? Un documento de transporte que de frente sale el nombre, MERS, MSC, Hapag-Lloyd, por citar tres líneas. Entonces, es un documento de transporte directo. El documento de transporte emitido por el transportador o por la agente de carga internacional que corresponde a carga consolidada se denominará máster, es decir, va a ser un BL máster. ¿Qué es un BL máster? Es cuando el documento de transporte puede ser emitido por el agente de carga internacional y es carga consolidada, ¿no? Un documento de transporte máster que indica carga consolidada. Entonces, puede pertenecer a más de un consignatario. ¿Mm? Ojo. Asimismo, cuando el documento de transporte se refiere específicamente a una de las cargas agrupadas en el documento consolidador de carga y lo expide un agente de carga internacional, se denominará documento de transporte hijo. ¿Mm? Entonces seguramente no sé si en la parte de carga creo que has trabajado, Esther, ¿no? Ahí sí trabaja bastante con máster y hijo. E inclusive, en algún momento, hay lo que se denomina también BL nieto también, ¿no? Entonces,
mayoritariamente máster e hijo, ¿no? Entonces, ¿cuándo es hijo? Cuando el documento de transporte se refiere, dice, a una de las cargas consolidadas, ¿no? Ese es el transporte, el documento de transporte, perdón, hijo. Cuando el documento de transporte lo expide un operador de transporte multimodal, se denomina documento contrato de transporte multimodal, que acredita que el operador ha tomado las mercancías bajo su custodia y se ha comprometido a entregarlas de conformidad con las cláusulas del contrato. El documento de transporte podrá ser objeto de endoso aduanero parcial o total. De igual manera puede ser objeto de endose total de propiedad. Regreso, ¿no? Entonces, el documento de transporte sirve ¿para qué sirve un documento de transporte? ¿Mm? ¿Para qué sirve un documento de transporte? Para indicar la propiedad de las mercancías, ¿no? Acuérdate que el documento de transporte es el contrato por el cual se transita la mercancía, ¿no? ¿Sí? Sobre todo en la parte de atrás, donde están todas las cláusulas en unas diminutas letras, ¿no? Dice, puede ser objeto de endose aduanero. De todas maneras, para hacer una operación aduanera, el documento de transporte tiene que ser endosado por parte del dueño consignatario a su agente de aduanas para hacer los trámites respectivos, ¿no? Hoy en día, para temas aduaneros, el endose es virtual, ¿no? Se hace a través del portal de SUNAT, a través de la clave SOL, ¿no? Se solicita el endose virtual aduanero. Para el tema de los visto bueno ante las navieras, ¿no? En algunos casos es válido de esa manera y en otros hay que colocarle un sello físico, ¿no? ¿Sí? Ok, entonces, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta sobre el documento de transporte? Hijo, VL, máster. ¿Qué es un VL máster? Ok. He hablado por el máster y el hijo. Claro, he mencionado el nieto, no he colocado porque no es usual, ¿no? Pero sí hay un tema de el nieto. Ok, entonces, recapitulamos sobre el documento de transporte. Nosotros conocemos el documento de transporte, ¿no? Como el documento de embarque, Bill of Lading, ¿no? Beer o carta aporte, ¿no? Es marítimo, aéreo o terrestre, ¿no? Eso sí, es conocido, ¿no? Bill of Lading, Beer o guía aérea y carta aporte cuando es vía terrestre, ¿correcto? ¿O ahí hay alguna duda? A ver. Ok, sí. Muy bien. Ok, entonces
muy aparte de ese concepto que uno lo tiene. Ah, ya, el documento de transporte es un BL, una guía o una carta de aporte. ¿Ok? Pero finalmente, ¿qué es, no? Entonces dice, cuando el transportador, agente de carga u operador multimodal entrega como certificación del contrato de transporte y recibo de las mercancías. Entonces, es un contrato de transporte, de propiedad de las mercancías. Oye, te estoy enviando el documento, ¿no? Y ahí están las cláusulas en las que acredita el envío marítimo. ¿Dónde están? Atrás. Y en esas letras chiquitas en inglés, ahí están. Oye, no sé. No. A la hora de firmar, alguno tiene que saber qué es lo que firma. Pero bueno, eso es otra historia. Entonces, cuando este documento, o sea, cuando el documento de transporte es expedido por el transportador, se denomina documento de transporte directo. El documento de transporte emitido por el transportador o el agente de carga que corresponda a carga consolidada se denominará máster, ¿no? Entonces, hay un documento de transporte, ¿no? Este documento de transporte, pero corresponde a carga consolidada, es decir, a carga de varios consignatarios. Acá hay un contenedor, pero adentro hay 5 cargas de 5 clientes. Uy, entonces voy a tener que emitir 5 Ls, ¿no? Cuando el documento se refiere específicamente a una de las cargas agrupadas en el documento consolidador de carga y lo expide un agente de carga internacional, se denomina documento de transporte hijo, ¿no? Ese es mi documento de transporte master, que es consolidado. Voy a tener que abrirlo en 5, ¿no? Documento de transporte hijos, uno para cada consignatario, ¿no? ¿Cuándo será un BL nieto, por ejemplo? ¿No? Cuando alguno de esos consignatarios, ¿no? Deseen, por ejemplo, endosar o quieran hacer un desdoble de un bulto. Van a tener que generarse un BL adicional, según sea el caso. No es usual, pero existe. ¿Ya? No es usual, pero existe. Entonces, lo usual es tener un máster y un BL hijo. Cuando hay carga consolidada y se aperturan BLs hijos, tanto BL como carga consolidada exista. Si no hay carga consolidada, el BL se denominará documento de transporte, perdón, directo, ¿no? Oye, un solo contenedor, pero es un solo consignatario, listo. Un BL directo, ahí no hay ningún inconveniente, ¿no? Entonces, estamos hablando también que el documento de transporte por temas aduaneros, ¿no? Debe ser objeto de un endoso, ¿no? Y el endoso para temas aduaneros para la SUNAC es virtual, ¿no? A través del portal de SUNAC. Para las agencias, para las líneas aéreas, líneas marítimas, agentes de carga, en la mayoría, no en todas, pero en una buena parte, todavía exigen el endoso, ¿no? Físico. En algunos casos lo aceptan vía correo, ¿no? Entonces, vía PDF se manda. En algunos casos, muy pocos, sí necesitan presencialmente que esté el sello original, pero son muy pocos hoy los casos, ¿no? Gran parte hoy lo están usando vía PDF, vía correo electrónico se envía, ¿no? Sí, con el sello que indica endoso en procuración, ¿no? De la empresa el link a la agencia de aduana
Ramos, agente de aduana S.A., ¿no? En dos, en procuración, ¿no? Fecha, cargo, DNI de la persona que está endosando, ¿no? Que finalmente tiene que ser persona autorizada por parte de la empresa, ¿no? Su representante legal o su apoderado, ¿no? Que tengan poder para efectuar una firma de documentos aduaneros, ¿no? Debidamente acreditados con poder ante la SUNAT, ¿no? Entonces, normalmente son las personas que figuran inclusive en el RUC de SUNAT como apoderados, ¿no? Mayoritariamente digo porque en algunos casos algunas personas no figuran ahí. Y hay momentos en que en alguna oportunidad alguien puede decir, oye, esa persona no figura. Entonces la empresa cuando suceden esos hechos van a tener que demostrar con el testimonio, minuta de la empresa que ahí indica en uno de los acápites que esa persona puede firmar documentos aduaneros tales como formatos, dan documentos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hasta ahí a veces llegan las famosas notificaciones por parte de SUNAT, ¿no? Hemos tenido varios de esos casos hasta hace 2 años, año y medio, ¿no? Hoy, como hay un poco más de sincronización, ya la SUNAT puede acceder incluso hasta la base de datos de la SUNAR también, ¿no? Entonces, esos detalles en algo han mejorado el tema de notificaciones. ¿Ok? Espero que haya quedado un poco más claro. Entonces, si ha quedado un poquito más claro, la pregunta es, ¿qué es un documento de embarque directo? ¿Qué es un documento de embarque directo? ¿Me estás preguntando? Yo te estoy haciendo la pregunta. Te estoy hablando del documento de embarque, no de un embarque. Acá no estamos hablando de embarque directo, porque embarque directo es una operación cuando se hace una exportación directamente desde el local del exportador dueño consignatario hacia el puerto. ¿Mm? Entonces, el documento de transporte, ¿cuándo será directo? Acabo de explicarlo hace un momento, hace unos minutos.
Así es, ¿no? Ahí está. Cuando es expedido, dice, por el transportador se denomina documento de transporte directo, ¿no? Un solo consignatario. ¿Cuándo será un documento de transporte que se denomina hijo? ¿Cuántos BLs hijo emitirá esa agencia de carga? Dependiendo tantas cargas consolidadas, emitirá la cantidad de BLs hijos, ¿no? Y el endoso que se hace en el documento de transporte es virtual, ¿correcto? Acabo de decir lo que es virtual. Es aceptado solo por la aduana, también es aceptado por los agentes de carga o líneas navieras. Ok, esta parte muy bien, está clara. Acá casi todo, a excepción del endose, me dices, ¿no? Entonces aquí en la parte final ponen endoso aduanero, ¿no? Entonces, una carga, lo usual es que se haga endoso de la carga al agente de aduana, ¿no? Entonces, el dueño consignatario le da el endoso al agente de aduana y efectúa la operación. Ahora, puede ser también que el dueño consignatario agarre y endose la carga, ¿no? Ya a otro propietario. Es decir, hay una venta sucesiva. Puede ser también, ¿no? Entonces, claro, ahí va a tener que emitir una factura. Profesor, ¿cómo es eso? A ver. Porque en algún momento vas a ver esa operación. Y es bueno que la sepa, porque si no, ¿cómo vas a actuar ante ello? ¿No? Entonces el documento de transporte y viene consignado, ¿no? A la empresa Ester Campos Limitada, ¿no? Ok, Ester Campos Limitada está trayendo 800 sacos de polietileno. Pero acá viene, ¿no? La empresa José Arroyo y le dice a Ester Campos Limitada, "Oye, yo te voy a comprar tu carga, ¿no? Yo la voy a nacionalizar. Entonces,
Mr. Campos agarra, saca su calculadora y dice, listo, no hay problema. Te voy a emitir una factura, se llama de venta sucesiva, ¿no? Emite esa factura, normalmente le agregan una comisión porque siempre se tiene que ganar algo, ¿no? Y hace el endose del documento de transporte, ¿no? Entonces sella, listo. Ahora, esta nueva empresa es la que va a tener que hacer ese endoso aduanero, ya no la inicial. Profesor, pero así sigue figurando el nombre de la otra persona, de Esther Campos, en el manifiesto, así sigue figurando, no se hace ninguna rectificación, ojo. Comercialmente y tributariamente es aceptado por la administración aduanera estas operaciones, ¿no? Son usuales que se haga, ¿no? Estas ventas se llaman ventas sucesivas. Entonces, la empresa de todas maneras le da una factura, le hace un endoso en el documento de transporte. Esta segunda empresa hace un endoso virtual, la SUNAT lo acepta, pero aparte va a tener que poner también su sello, ¿no? De endose, ¿no? A la gente de aduana. ¿Por qué? Porque no todas las navieras aceptan ese endose virtual. Todavía. Ojalá que en algún momento se haga, ¿no? Entonces, va a tener de todas maneras que sellar el documento de transporte, firmará. Listo. Lo que sí hace la gente van a enviarlo vía virtual en el 90% de los casos. ¿Ya? Ok, entonces, igual para que sepas, cuando hay un endose puede haber también una venta sucesiva ahí en medio. Ya uno sabe qué acto, cómo sabes cómo actuar, ¿no? Ahora, ¿por qué sucede ello? ¿Y por qué no lo vende ya después nacionalizado? Algunas empresas se evitan, ¿no? El estrés de la operación. Y si viene alguien a comprar, agarran, sacan su cálculo y dirán, ok, te lo vendo y págame esto. Y yo tranquilo, ¿no? Entonces, llega la carga, antes de la nacionalización, ya la están vendiendo. Sucede, muchas veces sucede, incluso sucede antes de que llegue la carga, ¿no? Ahí, con la carga en el buque, se van comprando las mercancías aquí, en Callao, ¿no? ¿Por qué sucede? Porque hay algunas empresas que tienen su producción, y sobre todo estos productos de polietileno, ¿no? Están cambiando de precio por un tema de subida del dólar, del petróleo, ¿no? Entonces, la materia prima para hacer los plásticos, el polietileno, tiene un precio, ¿no? En algunos meses inestables, ¿no? Y algunas veces compran la carga ya están en travesía o compran la carga estando acá, ¿no? Antes de la nacionalización, y sucede, muchas veces sucede, ¿no? Uno se da cuenta cuando viene el documento de transporte, está a nombre de empresa X, ¿no? Y lo va a nacionalizar otra. Oye, ¿qué ha pasado? Ah, acá está el endose, acá está la factura. Ah, ok, de esa manera sucede, ¿no? Entonces, para que sepas también que hay esa operación. Otra documentación del despacho, la factura comercial, ¿no? También conocida en la mayoría de casos. Documento administrativo de carácter contable que emite el vendedor. A ver, me quieres decir. ¿Con qué otro tipo de productos suelen trabajar este tipo de entonces ventas sucesivas? Con cualquier tipo de mercancía, con cualquier tipo de mercancía, lo que te he dicho es un ejemplo, ¿no? De lo que mayormente se ve en el mercado. Estos tipos de mercancías tienen una variación de precios bastante inestable, ¿no? Entonces, se ve más seguido que lo usual. También puede ser ventas sucesivas maquinaria. Yo he visto maquinaria, he visto vehículos, ¿no? Hoy en menos porque ya no se traen los vehículos usados que se traía antes, ¿no? Hoy son contados los vehículos usados que hay. Antes, hasta
principios del año pasado, antes de la pandemia. Antes de la pandemia se podían traer autos usados, ¿no? Sin mayor sobresalto. Cambió alguna normativa y se dejaron de traer bastante carros usados, ¿no? Entonces, en carros usados también había estos tipos de ventas sucesivas. En cualquier mercancía sucede. Entonces, alguien que importa de repente aquí para vender, a veces se da con la sorpresa que alguien le tocó la puerta y dice, yo te la compro antes que la nacionalices. Ok, vamos a ver mis cálculos, cuánto iba a ganar aquí y cuánto voy a ganar ahora. De repente voy a ganar menos, pero ya de una vez toma, me evito el estrés de toda la operación, ¿no? Ya es de acuerdo a la empresa que va a hacer el negocio o, o no, ¿no? Entonces, cualquier tipo de producto puede ser sujeto a una venta sucesiva. ¿Mm? Ok, entonces ahí es la explicación. Entonces decíamos que la factura comercial es un documento administrativo de carácter contable que emite el vendedor en el momento de la expedición de la mercancía, firmada y con la inclusión de las cláusulas arbitrarias de los contratos de compra-venta internacionales, puede servir de contrato de compra-venta y de forma de cobro. Definitivamente, ¿no? Una factura comercial va a indicar, entre otros detalles, la forma de cobro, en todo caso, la forma de pago, ¿no? Va a indicar todos los detalles que hoy en día SUNAT solicita, porque para emitir una factura comercial, la SUNAT dice, ok, tu factura comercial internacional tiene que tener A, B, C, D, E, F puntos para ser validada. Y yo no tener dudas de que efectivamente es una factura correcta, ¿no? Entonces, en algún momento seguramente tú has visto una factura, ¿no? Local, ¿no? De repente alguien ha comprado, no sé, un electrodoméstico en tu casa y has visto una factura comercial, ¿no? Ay, ¿qué dice la factura comercial? A ver, nombre de quien lo vende, por ejemplo, ¿no? Ripley, listo, ¿no? Compré una, Iraoka, ahí está, compré una Lacton en Iraoka. Emite Iraoka. Fecha. ¿A quién me emite? Bueno, nombre, apellido, campo, vamos a decir, ¿no? A Esther Campos, ¿no? Entonces, nombre de quién vende y nombre a quién le vende, ¿no? Ok. ¿Qué cosa le ha vendido? Le ha vendido una Lactoc. ¿Cuánto le vendió? Una unidad. Muy bien. ¿Qué más? ¿Cuánto? ¿Y qué marca? ¿Qué modelo? A ver, una Lacto HP. Dice acá, una unidad, ¿no? I7. 5.000 soles. Muy bien. Listo. Entonces ya tienes el detalle, el tipo de mercancía, cantidad, si tiene marca, si tiene modelo, valor. ¿Qué más? Fecha de emisión. ¿Qué más? Forma de pago. Contado, ¿no? Otros, si es internacional, podrán decir crédito 15 días, 30 días, ¿no? Con letra. Diversas formas de pago que hay. ¿Qué más se incluye en una factura comercial internacional? Los famosos Incoterms. Tiene que indicar en qué Incoterm está la factura. También tiene que indicar, ¿no? Si está el tema de nomenclatura arancelaria, a buena hora que también esté, ¿no? ¿Qué más? País de origen de la mercancía, de preferencia también que esté, y la firma de alguna persona encargada, o el nombre al menos, ¿no? Entonces, todos esos detalles tienen que venir con una factura comercial. Profesor, ¿qué tal si viene la factura y no está un punto de ellos?
Hay unos casos en que no esté algún detalle, ¿no? Entonces, puede ser observado por la SUNACS en caso la administración verifique los documentos, ¿no? Ojo con ese detalle, ¿ya? De factura. Lista de empaque o packing list, ¿no? Maneramente más lo conocen como packing list. Documento que le permite a todas las personas involucradas en el trámite aduanero identificar las mercancías para lograr, ¿no? Esto necesario, es decir, para lograr que el empaque esté con un tema cuidadoso o con cuidado, ¿no? Que coincida con lo indicado en la factura. Y acá faltó, y lo agregamos, a ver, vamos a lograr, vamos acá, va a lograr, vamos a indicar aquí para lograr, obviamente, un empaque cuidadoso, la factura y los pesos y cantidad respectiva. Listo, ahí está, lo voy a agregar ahí. Entonces, la lista de empaque, como su nombre lo indica, sobre todo va a indicar cantidad y peso de la mercancía, ¿no? Entonces, digamos, en la lacto se va a indicar una lacto, una unidad, peso, 8 puntos, a ver, peso, no, la lacto no pesa tanto, peso 2,8 kilos, listo, ¿no? Entonces, en una mercancía, si uno trae una maquinaria, va a indicar, ¿no? Cargador frontal, una unidad, peso neto, peso bruto, indicará. Tal es la cantidad, ¿no? Entonces, en una operación usual de importación para el consumo, documento de transporte, factura comercial, y este documento acá, esta lista de empaque. ¿Mm? Documento necesario, si es necesario, para recertificar el peso, porque puede hacer, en el documento de transporte también viene peso, ojo, ¿no? Puede ser que hubiera alguna diferencia entre la lista de empaque con el peso respectivo en el documento de transporte, puede ser. En el 98% de los casos no hay diferencia, ¿no? No hay diferencia. Pero siempre hay en alguna oportunidad algo que indique, oye, diferencias grandes, ¿no? Cuando hay diferencias pequeñas, no hay problema, tranquilo, ¿no? 100, 200, 300 kilos no es una diferencia grande. Pero sí, cuando hay una diferencia que vaya más allá, por ejemplo, de un 10%, 15, 20%, entonces hay un error en alguno de los dos lados. Acuérdense que la lista de empaque la emite quien lo vende, ¿no? Entonces, es el peso base con que sale la carga de ese almacén. En cambio, el documento de transporte es cuando la carga ha pasado por las balanzas respectivas, en el último caso, del puerto. ¿Puede haber alguna diferencia grande? Sí, sí he visto en más de una oportunidad, ¿no? Y entonces, ¿qué es? Un error de tipeo en alguno de los lados, o en la lista de empaque o en el documento de transporte, ¿no? Entonces, cuando hay esa documentación, siempre uno tiene que estar mirando ese detalle. ¿Por qué? Porque el peso es muy importante, incluso para hacer una cotización de transporte local, ¿no? Me está llegando una maquinaria y el peso, 6 toneladas, punto 5. Ok, no hay mucho peso. ¿Y cuánto tiene de volumen? La lista de empaque. Tiene 10 metros cúbicos. A ver, un momento, un momento.
tiene 10 metros cúbicos y 6.5, no, algo no concuerda. Y de repente alguien, si no sabe, puede ser una contratación de un transporte local, hace su número, en todo lo demás, perfecto, lo hace. Listo, ¿cuántas vienen? 10 máquinas, listo, ya. Cuando se dan cuenta alguien verdaderamente, oye, algo no concuerda. Tu metraje cúbico, perdón, tu volumen con tu peso. Puede ser, pues es una maquinaria, ¿no? Uy, de verdad, de veras. No es 6.5, es 8. No, pues. Primero que aquí es otro tipo de transporte. Segundo, que ya no vas a necesitar un montacargas, pues, de 7, vas a necesitar un montacarga de 10 para poderlo bajar. Dos errores que pueden costar caro y pueden costar, pues, lo que se ha hecho como cotización, ¿no? Entonces, ahí también es importante tener cierto conocimiento de cierto cálculo. Y si lo que a uno de repente no sepa, preguntar, ¿no? Alguien no sabe, pues, hacer una cotización en cuanto a volumen, metraje cúbico, ¿no? Versus peso. No sé, entonces volteo y le digo al que es experto. Tengo un amigo que cotiza, tengo una amistad, o de repente dentro de la empresa hay alguien que se dedica a eso. Oye, mira, tengo esta duda, ayúdame, ¿no? Ok, y una correcta ayuda hace que uno pueda corroborar o corregir e ingresar los datos en la matriz que uno está trabajando, ¿no? Cuán importante es preguntar, siempre lo voy a indicar, ¿no? Ante una duda hay que preguntar siempre, nunca uno se quede con la duda. La duda no es buena, sobre todo en el trabajo. Un error en el trabajo a veces genera problemas, ¿no? Problemas mayores. Ok, entonces, documento de transporte, factura comercial, lista de empaque. Certificado de origen, ¿no? El certificado de origen es el documento que tiene por finalidad acreditar y garantizar, dice, el origen de las mercancías exportadas, de tal manera que permitan beneficiarse de las preferencias o reducciones arancelarias que otorgan los países en el marco de tratados o acuerdos comerciales o regímenes, ¿no? Acuerdos comerciales. Acá está. Entonces, ahí está, por ejemplo, un modelo de un certificado de origen emitido por la Sociedad Nacional de Industrias para una exportación del Perú, ¿no? Entonces, de acuerdo al tratado o acuerdo comercial, se va a emitir un modelo respectivo, ¿no? Cada acuerdo, cada tratado tiene, y con cada país se tienen modelos diferentes, ¿no? En algunos casos son así como están en la pantalla, un certificado de origen de 3 cuerpos, ¿no? Si te das cuenta, hay 3, no cuadros, sino hay rectángulos, ¿no? 3 cuerpos, y en la que están detallados ciertos datos necesarios del producto, su nombre comercial, la nomenclatura de la región, el nombre de la factura, ¿no? El detalle de las normas del tratado, las entidades que avalan el certificado, su firma, su sello, su fecha, ¿no? Ese es un documento que acredita primero el origen de las mercancías. Y segundo, si hay una preferencia arancelaria, oye, acá está el certificado de origen, ¿no? Entonces, no es en el 100% de los casos, pero sí en una gran mayoría que hay este certificado.
Vamos a hablar de preferencias para que sepas en qué caso se puede usar un certificado de origen, ¿no? Estamos hablando de 4 documentos. Y este es un documento también normalmente que va en una operación, un certificado de seguro, ¿no? El documento que confirma el de la cobertura de riesgos sobre la mercancía logística en el transcurso de un transporte internacional a través de una compañía aseguradora, detallando número de póliza y la cobertura contratada, ¿no? Entonces, en otras palabras, es un documento que asegura la cobertura de riesgos, ¿no? Sobre determinada mercancía que hemos contratado. O sea, va a tener una cobertura determinada. ¿Y de cómo hemos contratado este seguro? Me va a cubrir desde A hasta F, ¿no? Me va a cubrir valor de la mercancía, me va a cubrir este, el traslado, no sé, dependiendo del seguro, desde origen hasta mi almacén o desde origen solamente hasta el puerto o desde el puerto hasta mi local. Dependiendo de ello, si hace la contratación, ¿no? A una empresa aseguradora, ¿no? Entonces, ahí tenemos otro documento que también se usa, ¿no? Ahora, hay un porcentaje también de dueños o condicionatarios que no aseguran su carga. No, no quiero seguro, ¿ok? Pero si hay un buen porcentaje, estamos hablando en promedio de ¿cuánto será en promedio hoy en día? Casi un 50% está con mercancía asegurada y otro porcentaje no. Entonces, va a depender el tipo de mercancía, definitivamente, ¿no? Depende del tipo de mercancía, se asegura o no se asegura. ¿Sí? Ok. Entonces, hasta aquí, ¿alguna duda en cuanto a esos documentos adicionales? Factura, lista de empaque, certificado de origen y certificado de seguro. Ajá, seguro. Ok. A ver, el seguro normalmente se toma de acuerdo al tipo de mercancía, ¿no? Siempre lo digo. ¿Qué hay que tener en consideración? Primero, el Incoterms, ¿no? Entonces, si se va a asegurar o no la mercancía, depende única y exclusivamente del dueño consignatario, ¿no? Entonces, él va a decir, yo voy a contratar Incoterms 6F o 6P, ¿no? Si es marítimo o si es aéreo, que van a tener cobertura de seguro, ¿no? Hasta la llegada acá al puerto. Y desde ahí voy a contratar yo un seguro hasta mi local. Otro dice, no, voy a contratar un seguro desde origen, uno solo, hasta acá. Que el seguro de origen involucre desde la salida del almacén allá de origen hasta la entrega en mi local. No quiero tener ningún problema. Entonces, va a depender de tipo de mercancía, con qué frecuencia hay incidentes, accidentes o robos, ¿no? Todos esos detalles hay que tener en consideración. De repente está viniendo una sola mercancía una vez al año, pero de repente mercancía que tiene un cliente grande o es mercancía con un gran valor. Entonces mejor la aseguro
vaya a pasar algo, un daño, ¿quién me cubre ello? Entonces, la vamos asegurando. ¿Qué se hace mayoritariamente? La maquinaria, ¿no? Maquinaria puede ser que en algún momento se golpee, se caiga, en el mismo traslado local se puede golpear, queda inutilizado, ¿quién cubre? Entonces, ahora, las coberturas del seguro, en cuanto a riesgos, hay que leer siempre. Primero, yo había indicado en algún momento, las coberturas, ¿no? ¿Qué involucran las coberturas? ¿Qué la empresa de seguros va a reconocer? ¿Qué reconoce y qué no reconoce? ¿No? Y si va a reconocer, ¿en cuánto tiempo lo va a reconocer? Como en todo seguro, hay que preguntar todo, ¿no? Cuando hay un seguro local, también, ¿no? Entonces uno toma un seguro local y toma un seguro médico de accidentes, ¿no? Entonces uno tiene que preguntar, ¿qué me cubre? ¿Cuál es su monto de cobertura? ¿Qué no cubre? Y si hay un tema de indemnización, ¿en cuánto tiempo? Igual sucede a nivel de comercio exterior. A ver, dice, cuando una empresa decide no adquirir un seguro particular, me parece que la SUNAT igual cobra como que un monto de referencia. Ah, ok, ahorita te lo explico. Entonces, para terminar la idea, siempre se tiene que el seguro preguntar qué cubre, porque a veces el seguro cubre el 100%, ¿no? En un accidente, pero el monto a indemnizar demora X semanas, ¿no? Entonces, ahí la empresa tiene que ver cuántas son esas X semanas, ¿no? Puede ser que sean 3 meses y ya se genera un problema grande, ¿no? A veces. Entonces, a eso se refiere el tema del seguro. Ahora, con el tema del seguro que dice la aduana, lo que pasa es que siempre para poder tributar, la SUNAT va a tomar como referencia la base imponible. Y la base imponible es el valor de la mercancía, es el valor FOC, es el flete de la carga, el flete que se ha pagado, y el monto del seguro. La sumatoria de esos tres conceptos hace el valor CIF o base imponible para poder determinar los tributos e impuestos que haya que pagar. ¿Ya? Ahora, pues, ¿qué pasa? No tengo asegurado. Ok, entonces se va el agente de aduana, abre su arancel de aduanas y ve qué tipo de mercancía es y va a ver la nomenclatura arancelaria. En la nomenclatura arancelaria, en la subpartida nacional, hay un porcentaje de seguro que le corresponde a esa mercancía, que puede variar desde el 0,25 hasta el 2,50 del valor FOC de la mercancía. Ese le llama usualmente seguro de tabla. No va a asegurar la mercancía para nada. Solamente va a tomar un valor para poder alcanzar la base imponible y determinar los tributos e impuestos que va a pagar. Oye, a ver, ¿cuánto sale? 1,25. Ok, se toma el 1,25 del valor de la mercancía. La mercancía que vale 10,000 dólares, 1,25%, ¿no? $125 se va a consignar como monto del seguro. Se suma el flete al valor de la carga. Listo, ahí está su valor CIF. La mercancía no está asegurada, ojo, solamente para las tasas pertinentes, ¿no? A eso se refiere con el tema de monto referencial. Ok, entonces, eso es la parte correspondiente también a seguro, ¿no? Importantísimo, sí, y a tener en consideración. También, entonces, cada vez que vayamos a hacer un tema de cotización,
¿Qué tipo de mercancía es? Incidencias, han habido, rutas, ¿no? Etcétera. ¿Qué temporada es? Todos esos detalles hay que tener en consideración para poder colocar el número. Si uno asegura su mercancía, hay que pagar una prima por el seguro, ¿no? ¿Qué más? Ok, mire, solamente documentación. Otros documentos. Ok, dice certificado de peso. Profesor, pero ya no hay un packing list. Momento. Dice, documento en el que se certifica el peso de un embarque. En el documento se hace constar el peso de la mercancía, neto y bruto, y no, de la mercancía bulto por bulto, de toda la expedición y de cualquier otro dato tendente a servir de prueba en lo que se refiere a pesos que tendrían las mercancías en el momento de la expedición. Ok. Entonces, la lista de empaque me va a indicar no solamente el peso, acuérdate, va a indicar también la cantidad del producto. Va a decir 800 unidades, peso neto y peso bruto, ¿no? Lista de empaque. En este caso es un certificado de peso, arriba, en la que se va a acreditar netamente, no va a haber cantidad, solamente peso, como prueba de los pesos, perdón, en el momento de la salida de la carga. Ahora, ¿qué tipo de mercancías mayoritariamente solicitan? No todas las mercancías vienen con un certificado de peso. A partir de aquí, ya son otros documentos que pueden tener por tipo de mercancía. Lo usual que hemos hablado hasta la diapositiva anterior es lo que mayoritariamente sucede y hay, ¿no? Documento de transporte, factura, seguro, packing list y en algunos casos su certificado de origen. 5 documentos. Lo usual. En algunos casos solamente tienen documento de transporte, factura y seguro. Otros no tienen seguro, tienen packing list. Otros no tendrán ni seguro ni packing list, pero tienen certificado de origen. Y otros solamente tendrán factura y documento de transporte, ¿no? Entonces es el usual. Ahora, en estos otros, ¿qué tipo de mercancías, por ejemplo, pueden tener un certificado de peso? Aquellas que vienen con un gran peso y volumen, aquellas mercancías a granel. Acá está mi certificado de peso. ¿Por qué? Porque las empresas que expenden en origen van a acreditar. No, acá está mi certificado de peso. Que no necesariamente lo va a emitir a veces el fabricante, ¿no? ¿Qué hace a veces el fabricante? Le dice a una empresa tercera, oye, emíteme un certificado de peso, ¿no? Como es un documento que va a validar que efectivamente está embarcando toda la mercancía. Oye, por si acaso, acá en una empresa está viniendo una carga de Argentina, ¿no? O de Brasil, vamos a indicar, de Brasil, están viniendo badías. ¿Qué hace la empresa ArcelorMittal, que es una empresa grande allá en Brasil? ¿Qué está haciendo? Hoy va a contratar a SGS, que es una empresa internacional reconocida, ¿no? Entonces SGS va a mandar su personal en el puerto y efectivamente va a verificar, se le llaman surveyor, un personal que está viendo seguridad, que está embarcando toda la mercancía y va a validar, ¿no? Sus hojas, sus detalles, que efectivamente se está embarcando tantas cantidades de toneladas, ¿no? Y se están embarcando 5.000 toneladas. Listo. Acá está. Se lo envían aquí al cliente, 5.000 toneladas, tal como me lo pediste, y por si acaso, acá está, SGS. Ok, te creo. ¿No? Entonces, cuando ya la mercancía pasa por las balanzas que corresponden en el puerto, en el local del cliente,
tiene que calzar el peso, ¿no? Con una diferencia, pues, que siempre hay, pero deberían ser mínimas, ¿no? Entonces, con eso, las empresas fabricantes se resguardan de cualquier reclamo, ¿no? Para eso es el detalle. Certificado de calidad, ¿no? Acá otra de las empresas internacionales, Bureau Veritas, por ejemplo, ¿no? Así se llama, Bureau Veritas, ¿no? Son empresas que dan a nivel internacional soporte en cuanto a certificación, en cuanto a análisis, estudios en cuanto a calidad. Bureau Veritas, SGS, ¿no? Son dos de las empresas más reconocidas que hay. Certificado de calidad. ¿Qué es el certificado de calidad? Es un medio de verificación sobre los procesos. Dice que una empresa ha desarrollado para la elaboración y o producción de sus productos y servicios que acredite el cumplimiento de estándares apropiados de calidad para ser ofrecidos a los consumidores. Pues ahora eso ya suena espectacular. Igual, la empresa allá en origen quiere tener al cliente, pues, ¿no? Contento y diciéndome, oye, por si acaso mi producto es bueno, yo te estoy vendiendo lo mejor, o sea, yo quiero tenerte como cliente siempre. Entonces, una de las maneras en que también se va a salvaguardar de que, oye, te estoy vendiendo buen producto y no me vas a tampoco hacer ningún reclamo, acá está, certificado de calidad emitido por una empresa, Bureau Veritas, ahí en Argentina, por ejemplo, ¿no? Entonces la empresa no es que ella misma emita ese certificado, contrata a otra para que verifique que los procesos en los que interviene, ¿no? Procesos de producción son los correctos. Oye, ok, buena maquinaria, ingredientes, insumos, consumos, todo el proceso, en los hornos, perfecto. Buen producto, aquí está, ¿no? Entonces, esta es diapositiva 9. Vamos a ver, voy a parar aquí para ver documentación de una operación y veas este certificado de calidad. ¿Ya? A ver, vamos a buscarlo y a ver, este documento lo tengo aparte. A ver, vamos a verlo. Vamos a verlo. Acá está, por ejemplo. Ajá, ya. Listo. ¿Llegas a ver la pantalla? Sí, ¿no? ¿Se llega a ver la pantalla? Ok. Antes de verlo, algunos formatos que están arriba, este es un documento necesario que se vea, ¿no? Entonces, estamos viendo aquí en la pantalla a Refinerías de Grasas Sudamericana, una empresa de Argentina, ¿no? Que está vendiendo a una empresa acá en el Perú, lógicamente por razones obvias hemos borrado el nombre, ¿no? Una empresa acá en el Perú que queda en Ate, que está vendiéndole 100 toneladas de harina de carne y hueso bovino, ¿no? Ahí está la factura, ¿no? Por ejemplo, todos los datos que había mencionado, ¿no? El nombre de la empresa, refinería de grasas,
su dirección, ¿no? Datos, número de factura, ahí está, fecha, señor, o sea, a qué empresa, su dirección, ahí están las condiciones de pago, dice 100% contrafaxeo documentos, ¿no? Términos, o sea, los Incoterms, FOC, Buenos Aires, cantidad de la mercancía, descripción de la mercancía, precio unitario y valor total, ¿no? $38.000, ¿no? Dentro del producto está toda su denominación. Y más abajo está el tema de pago, ¿no? El tema de pago, ¿no? Incluyendo en este caso va a haber una transferencia a través de un banco, ¿no? Y están colocando los datos del banco y lo que mencionaba también, la firma de alguien, ¿no? De la empresa. Datos generales que tiene que tener la factura y en este caso tienen todos los datos, no hay ningún problema. Aquí está el documento de transporte marítimo, ¿no? Shipper, perdón, es el embarcador, ¿no? Va a venir ahí en la nave MSC Crystal, ¿no? Un Belén de Yusen Logistic, que viene, a ver, que trae, esto, a ver, ya, este documento de transporte, dice ahí 4x20, estándar, ST. Profesor, ¿y dónde están los contenedores? ¿Dónde están los contenedores? Debe haber un documento, una palabra, as per agreement, en el documento adicional. Entonces hay una hoja adicional de este BL, donde están los números de contenedor. Está peso, está el monto del flete, en este caso, $3.000, ¿no? Aquí no se visualiza bien, pero aquí está el sello de Antares, que es la gente de carga, y aquí hay dos sellos. Aquí está el sello, el endoce en procuración. No se visualiza bien, pero este es. Y aquí está el sello del representante aduanero de la agencia de aduanas. Entonces acá está el sello. Normalmente van en la parte de atrás. Esta es la hoja adicional del documento de transporte en la que están los números de contenedores aquí. 1x20, 480 bolsas cada uno, y aquí está su peso de cada uno, ¿no? Carga no peligrosa. Ok. ¿No? Sello de Mediterranean Shipping Company como visto bueno. Acá está, más claro, mira el endose que hay. Endosado en procuración a la orden de, ¿no? La agencia de aduanas tal, fecha tal, nombre del importador, RUC, mira acá están los datos. Aquí se ve más clarito, ¿no? En este caso es una carga que fue diferida, ingresó a un almacén, a un depósito aduanero, que en este caso se llama SAC. ¿Quién emite el documento que se llama volante, ¿no? Con los pesos de la carga ya oficialmente y una serie de datos adicionales. ¿Qué otro dato más? Traducción de factura. En este caso estaba en castellano, así que no hay problema. Acá está el documento de seguro. Fue carga asegurada, ¿no? Ahí está el documento del seguro, ¿no? Monto asegurado, de la fecha, está la prima, 74.42, ¿no? Acá está un documento, un certificado de origen, por ejemplo, ¿no? El acuerdo se llama ALADI,
¿no? Ahí están los datos que tiene que tener un certificado de origen, ¿no? ¿Quién lo emite? Una entidad autorizada de Argentina, ¿no? Su número de certificado, ¿no? Una serie de datos aquí, qué tipo de mercancía es, la parte de nomenclatura, en este segundo cuerpo está las normas de origen, ¿no? Fecha, personas que firman, autorizadas. Ese es un certificado de origen. ¿Qué más? Mira, hay un packing list. Acá está un packing list. ¿Quién lo emite? El mismo proveedor, ¿no? Ahí está. Cantidad. Cantidad de toneladas. Peso en kilos. Cantidad de bolsas y cantidad de peso neto. Ese es un packing list o lista de empaque. Es un despacho completo. Mira, un certificado de peso. En este caso, lo está emitiendo el mismo proveedor, ¿no? Certificado de peso. Como es a un producto que tiene 100 toneladas, oye, él ha creído conveniente emitirlo. Este es otro, pero este sí ya no lo ha hecho el proveedor. Esto se llama certificado de fumigación. Entonces, ¿qué ha hecho? Que este producto lo fumiguen antes de embarcarlo. Servicontrol es la empresa, ¿no? Ok, de alguna manera está protegiendo su producto. Servicontrol, ¿no? Certificado de cantidad. Servicontrol. Como un certificado de peso, pero acá está con otro nombre, ¿no? Servicontrol lo está emitiendo. Ok, esto ya es otro documento. Este es otro que lo vamos a ver después, ¿no? Entonces, para que veas aquí la documentación realizada en qué meses. A ver, en el año 2018. 2018, ¿no? Una operación. Todavía estos productos hoy en día sí, ojo, estos productos, esta harina de carne y hueso bovina no es para consumo humano, ¿eh? Estos son productos para los canes, para los perritos, ¿ya? Sí, yo también cuando vi la primera vez dije, ¿qué? ¿Harina de carne y hueso? ¿Cómo es eso? ¿No? Entonces, es comida para los perritos. Con esto se hace la comida para los perros, ¿no? Es una marca muy conocida en el mercado, ¿no? Por obvias razones tampoco voy a decir el nombre de la empresa, pero es una marca, esa es la segunda, me parece, marca que hay en el mercado, ¿no? Ok, ok, entonces vamos a ver la otra parte que estábamos viendo de documentación, de otra documentación en la que nos habíamos quedado, ¿no? Vamos a abrir la pantalla otra vez. Y cerramos hasta acá. Ok, entonces abrimos. Listo. Listo, entonces nos habíamos quedado aquí en la pantalla que corresponde al certificado de calidad.
Pregunta hasta acá. Dudas hasta acá. Por favor. Ok. No hay dudas. Ya. Después pregunto. Todavía. Ajá. Registros sanitarios. Ok. Hay productos que requieren registros sanitarios, ¿no? Hoy en día bastante se utiliza sobre todo los productos médicos, ¿no? Para el problema de salud pública vigente hasta el día de hoy. Dice, el registro sanitario es la autorización y el control que ejerce el Ministerio de Salud sobre los productos que son fabricados, importados, envasados o comercializados en el país que sean de interés sanitario previa verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en el marco legal correspondiente, ¿no? Ojo, no solamente el registro sanitario son para mercancía que son productos importados, también son para aquellos que van a ser comercializados en el país, es decir, pueden haber productos que se hacen aquí en el país y necesitan para su venta un registro sanitario, ¿no? Para el caso en que estamos presentando, es mercancía que es importada, ¿no? Entonces hay mercancía que es importada y que para su ingreso va a necesitar de un registro sanitario, ¿no? Emitido por el MINSA, ¿no? En este caso, emitido por la DIGEMIC, ¿no? Que pertenece al Ministerio de Salud. ¿Qué productos? Todos aquellos que tengan que ver con el contacto con la persona humana en el 90-95% de los casos, ¿no? Algunos me dirán, profesor, ¿por qué no el 100%? Porque algunos productos directamente no están en contacto con el cuerpo humano, pero sí necesitan registro. Por ejemplo, tenemos los termómetros, ¿no? Uy, ahora que todos van a un centro comercial, a un supermercado, un mercado, ¿qué es lo que le hacen a uno? ¿No? Viene alguien, ¿no? Para un termómetro y a ver, temperatura, ¿no? En la muñeca, ¿no? Ya no ponen aquí en la frente, mayormente en la muñeca, o en el antebrazo, ¿no? O acá, en esta parte de aquí. Ese es un termómetro infrarrojo, ¿no? No está en contacto, ¿no? Pero necesita registro, porque emite igual una, una luz, ¿no? Bueno, que no se visualiza, lógicamente, pero está adhiriéndose a la piel. Por tanto, necesita un registro, ¿no? ¿Qué otro producto? Parecido, ¿no? Hay unos tipos de control que están pegados a la pared también, ¿no? Ni uno a veces ni cuenta, sino, ¿no? Mayormente están en los centros comerciales grandes, ¿no? Como están por entrar y a uno le están tomando la temperatura, apenas está pasando, ¿no? Y sale más adelante la temperatura en una pantalla. Está, por ejemplo, en el centro comercial, hay en el Jockey Plaza y en un Real está. Entonces, uno que ingresa ya está ahí enfocando y adelante la pantalla con la persona que va ingresando. Temperatura, listo. No me toca, pero ese producto necesita, ¿no? Entonces, ahí está un ejemplo. ¿Y qué será una licencia sanitaria? Ok, veámoslo de dos perspectivas. Es la autorización para que un establecimiento pueda fabricar, importar, exportar, transportar, distribuir, manipular, almacenar, envasar, expender y dispensar
productos de interés sanitario, así como brindar servicios en salud una vez que cumpla con todos los requisitos técnicos y legales. Bueno, ya, es un establecimiento que tiene que tener, entre otras cosas, 10 temas para poder tener esa licencia. Dos de ellas, importar y exportar, que es lo que nos trae a colación con el tema, ¿no? O sea, un establecimiento para poder importar y exportar tiene que tener una licencia sanitaria por parte del Ministerio de Salud, ¿no? Si no, no lo puedes. ¿Qué empresas mayoritariamente son? Son aquellas que son laboratorios o droguerías, ¿no? Alguien quiere exportar pues algún tipo de medicamento, ¿no? Algún tipo de pastillas, cápsulas, o viceversa, importar de repente algún instrumental médico, de repente para los dentistas, o de repente estos termómetros, ¿no? Entonces, ¿qué van a necesitar? Que una empresa que tenga licencia sanitaria, que en este caso puede ser una droguería o un laboratorio, pueda generar esa operación, ¿no? A eso se refiere con la licencia sanitaria. Lo he traído a colación porque hoy con el tema de salud pública es lo que los productos en su mayoría están dando o recirculando diariamente, ¿no? Todo lo que tenga que ver con el día a día, ¿no? Y uno de estos es el alcohol medicinal, por ejemplo, ¿no? Algodones, ¿qué más? Pastillas, ¿no? Guantes, mascarillas, de todo esto. Entonces, eh, no todos, pero sí un gran porcentaje de estos productos necesitan un registro y que las empresas que operan y que traen tengan licencia sanitaria. No es que sean de libre circulación, ¿no? Entonces alguien dice, uy, están vendiendo barato guante, me están vendiendo barato mandilones, me están vendiendo barato alcohol, y en algunos casos un error cometido a fines del año pasado por muchas empresas, ¿no? Entonces, se desesperaron y comenzaron a comprar, y un momento, ¿no? Alguien se dijo, oye, un momento, ¿qué pasó? Esos productos no pueden ingresar así nomás, ¿no? Ustedes no tienen permiso. El importador no tiene permiso. ¿Qué pasó? Entonces, muchos creyeron ganar dinero y al final terminaron perdiendo bastante dinero, ¿no? Permisos de restricciones diversas que hay. Sí, hay restricciones varias, ¿no? Varios que pueden haber, ¿no? Entonces, así como hay en el tema sanitario, hay diversos, ¿no? Entonces, de acuerdo al tipo de mercancía, se deberá obtener el permiso correspondiente ante la entidad que los restrinja, ¿no? Por ejemplo, el material radioactivo, material de telecomunicación, de gases, productos de la industria química, entre otros, ¿no? Entonces, si tenemos productos de material radioactivo, por ejemplo, aquellos que usan los dentistas, ¿no? Aquellos que como en algún momento dije, oye, me he sacado una placa y no sale mucho, entonces hay que hacer una resonancia. Entonces, ese halo de luz que emite ese equipo tiene tema radiactivo, ¿no? Entonces necesita un permiso para poder ingresar aquí al territorio aduanero, ¿no? Esa mercancía. Producto de telecomunicación, siempre lo digo, los equipos móviles, ¿no? De gases, la refrigeradora, el aire acondicionado, ¿no? Congeladora, ahí está. Son equipos que van a necesitar, ¿no? Permisos de produce, ¿no? Ministerio de la Producción. Productos de la industria química, diversos, ¿no? De diversos productos. Dependiendo del tipo de producto, van a necesitar permiso de produce, o pueden necesitar permisos de la misma SUNAT también, ¿no? Y en cuanto a los equipos de telecomunicación,
entrega el permiso el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ¿no? ¿Sí? Ok. Otros productos, sí, hay varios, ¿no? Hay varios. Siempre la acotación es saber que efectivamente el producto que se está trayendo, debidamente en la parte aduanera, tenga el documento respectivo para poder ingresar, ¿no? De lo contrario, va a tener problemas, ¿no? O se va a tener problemas, porque no va a poder seguramente desaduanarse, ¿no? ¿Qué va a generar? Va a generar un costo adicional, ¿no? Entonces, siempre todo lo que tenga que ver con números, ¿no? Va a ser un problema. Entonces, y sobre todo, que los trámites muchas de las veces no son inmediatos, ¿no? Dices que la mercancía está acá, hoy necesita permiso del MTC. Pueden demorarse 7, 10, 15 días, ¿no? Entonces, los costos que estimaron finalmente ya no existen, ¿no? Entonces, detalles que hay que tener en consideración siempre. Entonces, hasta a veces dentro de la misma empresa quieren traer algo, ¿no? Me han dicho que podemos traer esto, está barato. Y muchos dicen, ah, sí, mejor que comprarlo localmente, pero comprarlo localmente es muy caro. ¿Qué hacemos? Lo importamos. Entonces, si alguien desconoce ese detalle, ¿qué va a generar? Alza dentro de todo lo calculado, ¿no? ¿Alguna inquietud, pregunta adicional, por favor? Si no, yo pregunto. A ver qué nos dice Esther. Ah, ahora no. Ok, entonces, ¿qué preguntamos, Esther? A ver. De la documentación. Eh, el packing list. ¿Qué datos consigna el packing list? Por ejemplo. En el packing list podemos encontrar las cantidades y el peso. Muy bien. En cuanto al peso, es el peso que sale, bueno, el producto que sale de la fábrica, ese sería el peso. El peso Muy de... bien. Sí me dejo entender. Sí, no hay problema. A ver, y el certificado de peso, ¿cuál sería su diferencia? El Perdón, certificado, sí, el certificado de peso. sí, ajá, el certificado de peso bueno, la fábrica, la empresa que va a vender el producto, contrata el servicio de un tercero, que sería una empresa especializada en certificar el peso de productos a granel, en su mayoría. Y claro, el certificado de peso lo emite un tercero. ¿Y por qué lo hace? ¿Y por qué lo hace? Porque, bueno, la empresa que vende el producto lo hace de alguna forma para deslindarse de responsabilidades ante el importador, y por otro lado para tener una mayor certeza del peso que se está entregando
Ujú. Ok, está bien. Ahora, hay un certificado de calidad también. ¿Por qué se emite Sí. ese certificado de calidad? Para constatar que el producto que se está vendiendo cumple con todos los parámetros de calidad que ha tenido, bueno, para su elaboración, digamos que la maquinaria cumple con los requerimientos que solicite dicho país. Por ejemplo, en cumplir el tema del mantenimiento, el tema de la limpieza. Luego, con respecto a los insumos que se puedan usar, que los insumos son de buena calidad, que no estén, no, que se usen insumos que no estén, digamos, pasados, vencidos, que no estén vencidos, o a ver, ¿qué más? Bueno, básicamente eso. Muy bien. Ahora, una operación de despacho usual, ¿qué documentos tiene? Disculpe, una operación de... Despacho usual, un despacho normal. ¿Qué documentos tiene? Generalmente es el BL, la factura comercial, el packing list, la póliza de seguro, el seguro, el certificado de seguro. ¿Qué me estoy olvidando? Ese, ¿no? En algunos casos Sí, puede tener pues, el certificado de origen, ¿no? claro, claro. En algunos casos, ¿no? No siempre, ¿no? Entonces, y también en algunos casos no tiene seguro también, ¿no? Entonces, por ahí es lo usual. Siempre, sí o sí va a haber una factura y un documento de transporte, sí o sí, ¿no? Como mínimo, tiene que haber. Y a veces cuando está la factura comercial siempre van a emitir un packing list, ¿no? Entonces es raro que a veces cuando hay una factura no hay un packing list, porque lo emite siempre el mismo proveedor, ¿no? Excepcionalmente hay operaciones que no la tienen, pero son muy pocos. Siempre hay factura, packing y el documento de transporte, ¿no? Como mínimo. Ya a veces no está asegurado o a veces no tiene certificado de origen, eso sí, si es mercancía con alguna restricción o con algún tema adicional, la certificación o documento necesario para tal fin va a tener, ¿no? Documento sanitario, de comunicación, o de repente no necesita, pero el proveedor se salvaguarda su producto emitiendo un certificado de peso, un certificado de calidad, un certificado, como hemos visto en el ejemplo, un certificado de fumigación, ¿no? Son documentos que no son necesarios, pero habla muy bien del proveedor, ¿no? Entonces, ese es un buen proveedor indicando, oye, estás haciendo negocio conmigo, por favor, necesito que tú sigas siendo mi cliente y mira, te estoy mandando ABC de documentos, mi producto es bueno, ¿no? Entonces, hasta ahora ese cliente sigue, pues, haciéndole compras a este proveedor, ¿no? Se ve que es serio, que es grande, porque está a 100 toneladas de insumo, base para comida para Can, habla muy bien de este producto, ¿no? De esa harina con hueso bovino, ¿no? Entonces, ya sabemos que comen los perritos también. Ok, entonces, hasta el número 11 nos quedamos 12. Hasta el número 12 nos hemos quedado para continuar el día martes, jueves de la próxima semana y el subsiguiente martes 1 hora de clase y en la prueba final del price, sino que finalmente la prueba
de lo que vamos o vamos a ver aquí en lo que es la parte de pricing de aduana, ¿no? No los pricing anteriores, solamente el pricing del módulo, lo que estamos viendo. ¿Sí? Ok, entonces espero verte el próximo martes. Cuídate y que tengas un buen fin de semana. Abrazo.